La paz del Señor Jesús, hermanas. El tema de hoy se llama los dolores del parto en la mujer. Y vamos a dar lectura al capítulo 16 del libro de San Juan, versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te bendecimos por esta palabra, Señor, y Señor, quédate con nosotros. Revela, Señor, el fondo de este tema, Señor. Que seas tú hablando, poniendo sabiduría en mis labios y en mi mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, a través de todo el texto y desde el Génesis bíblico, habló también Dios del dolor del parto? En realidad, el dolor del parto es el dolor más fuerte, mucho más que el cáncer y mucho más que otras enfermedades difíciles. Porque hay enfermedades en el cáncer que no duelen. Por ejemplo, hay casos que el cáncer de hueso y el cáncer de mama casi no tiene dolor. En algunos casos hay cáncer que tiene mucho dolor, depende del organismo de la persona. Pero el Señor se refirió muchas veces al dolor del parto. Dice aquí, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y es así, después de que hemos dado a luz las mujeres, sentimos una felicidad y nos olvidamos que tuvimos un dolor. Pero ese dolor fue insoportable. Es insoportable para todas las mujeres. Porque en Génesis 3 encontramos que cuando Adán y Eva pecaron, a Eva le dio algo así como, podemos decir como una maldición, ¿no? Tendrás tus hijos con mucho dolor y multiplicaré tus dolores en la preñez. Entonces, si nosotros, nuestros padres, hubiesen escogido antiguamente el camino del bien sin pecar, no hubiésemos tenido dolores. Así también la humanidad está pasando por muchos dolores de parto, de diversas formas, en todos los lugares, ¿no? Y eso lo encontramos en Mateo 24, 4, 14, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo será el tiempo? Y Él dijo, habrá terremotos, hambres en todas partes, habrá enfermedades en muchos lugares, ¿no? Habrá convulsión en muchos lugares, se enfrentarán nación contra nación y así sucesivamente. Entonces, actualmente el mundo está pasando por todo eso y se levantará, dijo también, Cristos que serán falsos, dijo nuestro Señor, que engañarán a las naciones, y eso estamos viendo. En ese sentido, entonces, encontramos que la vida en esta tierra prácticamente es para sufrir, pero también para gozar. La vida en esta tierra, en realidad, la vida en esta tierra, estamos pasando por dificultades, pero también anunciamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En ese aspecto, entonces, creemos que Dios nos ha dado un trabajo que hacer en la tierra, que es la evangelización, que es el deseo de realmente de seguir adelante pese a todas las pruebas que haya. O sea, hay muchas pruebas en la tierra, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas aflicciones. La tierra está pasando por aflicciones grandes. Últimamente sabemos de los tsunamis que han habido en Japón, en Indonesia, en Chile mismo, en diversos lugares, de los tornados grandes que hay. En Brasil mismo también, de los desastres naturales que han existido, y así sucesivamente. El Señor hace unos días me mostró que
veía en una visión una mujer encinta, una mujer flaca, de un rostro pálido, que se ponía delante de mí, y yo preguntaba, ¿quién es esa mujer? Y decía el Señor, es Brasil. Esa voz venía del cielo, es Brasil. Entonces, prácticamente Brasil ha estado pasando muchas pruebas, muchas dificultades, y a veces también, incluso los que están evangelizando, cuando están dando la palabra, el enemigo se presenta en ese momento para querer perturbar la palabra de diversas maneras. Entonces, tenemos que saber eso, tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar preparados para todo lo que viene, para todas las dificultades que vienen, porque la mujer cuando va a dar a luz, tiene casi aproximadamente 4 o 6 semanas de dolor, vienen contracciones en la pelvis, en la vagina, dolores que son contracciones que duran 10 segundos y se dan cada 10 minutos aproximadamente, y van dándose los dos. Mientras ya la mujer va a tener su bebé, las contracciones son más fuertes y más dolorosas. Han habido casos que hay mujeres que se desmayan incluso, ¿no? Pero eso es, la palabra del Señor fue profética desde el tiempo de Génesis, y así sucesivamente. Encontramos que prácticamente también nos lo dice Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. ¿Qué significa eso? Prácticamente nosotros, después de haber pasado por momentos difíciles, la tierra, los seres humanos, después tendremos una salvación gloriosa. O sea que no todo es difícil, no todo es dolor, no todo es dificultad. Y dice también en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora continuamos con dolores de parto en diversos países, en diversas naciones. Las familias mismas a veces tienen dolores de parto, dificultades cuando los esposos se están por divorciar, son momentos difíciles, cuando se pierde un ser querido. También el mayor dolor de parto que tuvo la humanidad y que muchos no se dieron cuenta, ni el mismo Israel, fue el dolor del parto de nuestro Señor Jesucristo. Pasó por un proceso de sufrimiento, de aflicción. Por eso que Isaías dice en el capítulo 53, dice, varón desechado, varón de dolores, varón que no fue estimado por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tuvo dolores de partos, momento a momento. El Imperio Romano, ayudado por la misma iglesia mosaica, y los fariseos contribuyeron a la muerte de Jesús. Tuvo grandes dolores nuestro Señor, dolores desde antes incluso de ser crucificado en la cruz. Diversos dolores, paso a paso. El proceso de crucifixión fue terrible para nuestro Señor Jesucristo. No lo imaginamos, pero sí sabemos que fue así. Para poder llegar a la salvación, el Señor se entregó su vida por nosotros. No hay salvación, dice nuestro Dios, sin expiación, sin derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte. Entonces, a veces tenemos que sufrir dolores para poder superar y llegar a la salvación. No debemos asustarnos de esto, porque un día en el cielo el Señor estará con nosotros y gozaremos eternamente de toda la felicidad. Ya no habrá dolor, llanto, no habrá sufrimiento, no habrá quejido ni rechinar de dientes, no habrá dolores, hermanos, porque sabemos que el Señor vendrá, porque sabemos que el Señor sufrió mucho los dolores de parto, pero Él realmente fue victorioso, resucitó, fue glorificado y ascendió a los cielos, y terminó el dolor. Por eso es que nosotros tenemos que seguir adelante, seguir siempre adelante, no tener temor de las pruebas que a veces hay, porque el Señor siempre nos ama, el
El Señor sabe de nuestra vida. El Señor sabe que estamos siempre buscándolo y debemos hacer la obra del Señor, evangelizando a los otros, para salvación de vida, para vivir en la gloria eterna, sin dolor, sin sufrimiento, sin tribulación, sin aflicciones. Brasil, retornando a Brasil, lamentablemente tienen que pasar y tenemos que orar mucho. Van a pasar algunos momentos difíciles en Brasil, como ya lo están pasando, porque hay mucho pecado también allí, como hay en diversos países del mundo. Pero hay pecados grandes, difíciles allí. Pero el Señor también es un Dios perdonador. A veces tiene que pasar un país por pruebas para poder volver al Señor, buscar al Señor y arrepentirse de sus pecados. Eso digo yo, porque el Señor me lo enseñó. Arrepiéntanse. El Señor dice así. Arrepiéntanse Brasil, arrepiéntase Bolivia, arrepiéntase Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte y la otra Corea. Arrepiéntanse. Es necesario el arrepentimiento para que busquen al Salvador, vuelvan a nuestro Señor Jesucristo, retornen y busquen al único Dios verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.